¿Sabías que pese a que el estreñimiento se presenta tanto en hombres como en mujeres de todas las edades, la afectación en mujeres es 3 veces mayor? Por vergüenza o por no considerarlo un problema serio, es muy común que quien padece de estreñimiento crónico no busque ayuda y se automedique con productos de venta libre, lo cual no es la solución y solo retrasa el tratamiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las causas de este padecimiento y de los tratamientos que existen para resolverlo. Me llamó muchísimo la atención que en algunas referencias bibliográficas sobre el estreñimiento se afirmara algo que después de 50 años del ejercicio médico sí me llama la atención. Afirman que es la entidad más extendida en frecuencia en la práctica médica. Me llamó la atención porque en muchas ocasiones incluso también no se considera una patología que obligue a la persona que lo está padeciendo a acudir a una consulta médica. En términos generales, es tan frecuente que se considera entonces una parte común, una parte habitual, con la que debemos convivir todos los seres humanos. Sin embargo, quienes no lo hemos padecido, cuando menos en la forma crónica, que es tan frecuente, sí nos llama profundamente la atención cómo pueden vivir tranquilamente o sentirse saludables aquellas personas que lo padecen de forma crónica. Quienes hemos tenido 2 o 3 episodios de estreñimiento severo, incluso con alguna impactación, pues verdaderamente consideramos, cuando menos, en mi caso, que aún siendo varón, casi conozco cuáles son los dolores de parto. Entonces, ¿cómo hacen los niños y los ancianos, que son las víctimas principales de esto, a pesar de la afirmación de que son las mujeres? En realidad son los niños y los ancianos los que más frecuentemente lo padecen, aunque en la edad media de la vida, efectivamente el porcentaje de mujeres es la que padece de mayor forma lo que se llama estreñimiento crónico. Por eso, a pesar de que no se ha considerado necesariamente una enfermedad, llama la atención que en la literatura médica se considere la más frecuente de las alteraciones fisiológicas de un organismo humano. Y hablando con nuestras doctoras hace algunas semanas, hemos hablado de enfermedades raras y de enfermedades que tienen cierta relevancia, frecuencia y prevalencia en nuestro medio, que valdría la pena en un programa como este, tomar o retomar aquellos temas que parecen tan banales, entre comillas, que el público no les da importancia cuando se trata de leer, de estudiar, de informarse o de enterarse de los últimos recursos o conocimientos que existen sobre algo. La semana entrante probablemente vayamos a hablar de colitis y de gastritis, porque es muy curioso cómo todo mundo, cuando se refiere incluso con el médico, y también personas que se suponen ilustradas, se refieren a los malestares del aparato digestivo diciendo, me duele el estómago o estoy inflamada del estómago, cuando es probablemente estar inflamado del vientre, y pocas veces es el estómago el que está mal, y es mucho más frecuente que haya, por ejemplo, una enfermedad intestinal inflamatoria, o hay un trastorno del colon o del colon y el recto. Sin embargo, la gente dice, no, pues estoy enfermo del estómago, me duele el estómago, o tengo inflamado el estómago, como si el estómago fuera todo. Y además, cuando lo dicen, se señalan aquí que está el vientre, cuando el estómago está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, esa desinformación probablemente sea producto de esta costumbre, por la prevalencia, por la frecuencia de estas dolencias, a que sea considerada como algo
pues pasajero y que se puede curar con un té de manzanilla, con ciruelas pasas o pues con algún otro procedimiento y ya. Pero solamente se acude entonces al especialista o al médico general cuando la molestia afecta la funcionalidad o causa dolor. El dolor es un síntoma tan importante y tan afortunado que nos lleva realmente a consultar. Y yo espero que en alguna ocasión también hablemos del dolor de cabeza, porque cuando menos mis pacientes llegan con un diagnóstico y me dicen, es que yo padezco de migraña. A ver, ¿qué cosa es la migraña? Y no tienen la menor idea de lo que es una migraña, a diferencia de otros dolores de cabeza. Cuando estudiante nos decía algún maestro que hacer la semiología, el estudio de la sintomatología y las características del dolor, en el dolor de cabeza o cefalea, era lo más difícil que podía existir. Como el tratamiento del tinnitus, el zumbido de oídos también era verdaderamente el terror de los otorrinos. Entonces, parece que estamos hablando de temas simples, pero sin embargo, constituyen, repito, en la literatura médica, el señalamiento de la gravedad en número que afecta a más pacientes en el mundo a todas las edades. Vamos a tener el día de hoy un panel con especialistas básicamente en el diagnóstico y el tratamiento de la colitis, que yo espero que se haga referencia con interés a los niños y a los ancianos, pero aquí hay muchas mujeres muy jóvenes y alguna de ellas quizá conoce a alguien que haya padecido estreñimiento. No se les ve ningún aspecto de estar estreñidos, porque a veces incluso se puede advertir en el rostro de algunas personas, porque hay una expresión muy peculiar. Yo uso una expresión también frecuentemente en este coloquio que usamos a veces en los medios de comunicación, y hago referencia incluso al estreñimiento muy frecuentemente porque tengo muchos pacientes y tengo muchos conocidos y escucho a veces a muchos políticos sobre todo que se la pasan prometiendo cosas. Y entonces yo digo, está como sopilote estreñido, planea y planea, pero no obra. Entonces, vamos a recordar esto con nuestros especialistas, el doctor Héctor Bolio, él es médico cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional y es fundador de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y director médico de Biofarmex. La doctora Yolanda Zamorano, ella es gastroenteróloga, endoscopista, gastrointestinal y fisióloga digestiva y jefa del servicio de endoscopía del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la doctora Georgina Sánchez Juárez, que es profesional de la medicina tradicional china y acupuntura, y es profesora investigadora en medicina tradicional china y miembro fundador del Comité de Análisis, Traducción y Revisión de Libros Clásicos de Medicina Tradicional China. Bueno, ya ven que algunos no somos sopilotes estreñidos y queremos hacer propuestas y actuar definitivamente en esto, que debe ser muy importante de conocer en lo más mínimo y también en lo más complicado. Doctor, Nora, ¿cómo está? Buenos días a días. todos, bienvenidos a ustedes que nos acompañan en el estudio. Y justo de lo que hablaba el doctor, de estos remedios caseros que utilizamos, salimos a hacer un sondeo y vea lo que nos contestaron. Un remedio contra el estreñimiento es el del nopal con piña y toronja. Se limpia el nopal, se licúa con la piña también que ya esté previamente limpia y el jugo de toronja. Y se hace la mezcla y se toma de preferencia en ayunas. Bueno, de hecho me sé dos. Uno es té de ciruela pasa, lo dejas, le quitas los huesitos, le pones el té y te lo comes así con todo y la ciruela pasa. Otro es otro té, pero de linaza. El estreñimiento para los bebés, yo lo que utilizo es una pomada que se llama Pampuerco, que a mí me la recetaron desde hace 14 años y yo he sentido que me ha funcionado perfectamente. Le doy un masaje con esa pomadita en el estómago. Para el estreñimiento es el manrubio. Es una planta, es una hierbita que yo estoy tomando y me he sentido muy bien y sirve para todo. Para uno, como adulto, también es el de aceite de olivo en ayunas, una cucharada sopera. Ajá.
y después un té de manzanilla. Pone agua a hervir con un puñito de alpiste y 3 ciruelas pasas de las grandes. Una ramita, así una rajita de canela y se lo toma en ayunas. Santo remedio. Otro también para el estreñimiento pues es hacerse un licuado de avena. Un juguito de naranja natural, ¿sí? En las mañanas. Ciruela pasa o en té, nopal, o sea, todos los alimentos que contengan fibra. Mango, el mango, maduro también es bueno. Es una cucharadita de aceite de ricino en la mañana, en la noche, o ciruelas pasas naturales y ya. Esta señora que dijo lo de la pomada sobre el estómago, El dijo pampuerco. que le llaman estómago a todo, ¿no? Y los que coman el alpiste no sé si sirven bastante mejor que los que no lo tomamos, pero la realidad es que esto es muy frecuente, ¿no? Me llamó la atención porque en mis tiempos de joven o de niño, a nosotros nos ponían lavativas con hojas de sen hervidas. O sea, te vamos a poner una lavativa de hojas sen. Ni siquiera decían hojas de sen, sino hojas sen. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden usar y que vamos el día de hoy a ver qué tan eficaces pueden o no pueden ser, o qué tan peligrosas pueden y deben ser. Porque recordemos que también hay algunos casos donde, a pesar de haber un estreñimiento, sobre todo estreñimiento agudo, por una complicación secundaria a un problema de aparato digestivo agudo, como fuera una tumoración, como puede ser un volvulus, como puede ser una obstrucción intestinal, como puede ser una hemorragia intestinal, cualquier tipo de sustancia que se use para evacuar el intestino está absolutamente prohibida. Entonces vamos a ver con nuestros especialistas por dónde empezamos. Primero las damas. Pues sí. Y que nos digan qué es el estreñimiento, doctor, porque en realidad nos imaginamos qué es, pero luego unos nos hablan de días, 5 días sin poder ir al baño, 6 días. ¿Qué es en realidad el estreñimiento? El estreñimiento lo podemos definir como la disminución en la frecuencia de las deposiciones. Le damos esta categoría cuando hay 3 evacuaciones por semana y se le da la categoría también de crónico cuando rebasa esta alteración los 3 meses. Entonces, el estreñimiento crónico es una patología que rebasa este tiempo y este número en frecuencia por semana. Pero 3 meses, sí hay personas que lleguen a durar 3 meses. No, que pasen cuadro clínico, más de 3 meses teniendo menos de 3 evacuaciones. No, imagínese. Mi embarazo de sextuple. Y bueno, el doctor también nos hablaba de que es más frecuente en los niños, en los adultos mayores y por supuesto en la edad media se presenta más en las mujeres. Pero en los pequeñitos, ¿cómo es, doctora? Bueno, dentro de la medicina tradicional china, el estreñimiento se nombra, ¿sí? Pian Mi. ¿Qué quiere decir Pian Mi? ¿Por qué hago mención del nombre? Es muy importante porque el nombre va a determinar el problema y al mismo tiempo la solución. Pian Mi significa lo no fácil. Para los chinos no se dice como nosotros aquí en Occidente, voy al baño. Ellos no dicen así, dice voy a lo conveniente. Y cuando no hay lo conveniente, entonces tengo Pian Mi, ¿no? O ajá, Pian Mi. Quiere decir, o sea, no puedo evacuar, lo no fácil. Y en efecto, como mencioné... No fácil, así en chino no se le puede decir a la pareja. No. Bien mío, bien mí también se puede, no, porque... Pues es que a veces es no fácil. Bueno, sí, nada más que aquí... Pregúntenle a las personas que tengan pareja, bien mí. No, aquí está determinado para exactamente la determinación de lo no fácil, ¿no? Lo no fácil viene a ser lo que no sale, ¿sí? Lo que no se desecha. Entonces dice la medicina china que un estreñimiento es aquel que después de 48 horas tiene dificultad para expulsar.
porque hay personas que... La voy a tener que interrumpir porque nos están avisando. Sí. Enseguida retornamos después de este corte, por favor. Tenemos cápsula porque vamos a dar muchas Vamos a poner nuestras manitas aquí en el abdomen y date un tiempo para inhalar y sentir cómo tu abdomen crece cuando inhalas. El yoga está hecho, es una tecnología física, así me gusta llamarle a mí, que está hecho para activar diferentes sistemas en tu cuerpo. Se pueden enfocar asanas para activar el sistema digestivo, para descongestionar, por ejemplo, el hígado, que puede hacer que tu metabolismo sea muy lento, para desinflamar el colon, para liberar gases. Específicamente hay posturas, incluso que literalmente vamos a ver qué significan. Posiciones para liberar vientos, ¿no? Te da una sensación de paz y eso influye mucho en que el estreñimiento no continúe, porque algunas personas tienen estreñimiento por estrés, ¿no? Entonces, poder tener control de las emociones, poder dirigir tu respiración hacia ciertos órganos de forma consciente y poder controlar sobre todo tu respiración abdominal, se sabe ahora que hace que los niveles de estrés en el corazón disminuyan mucho, sean equilibrados y entonces puedas tener control de la maquinaria física. Por eso es una tecnología física. Entonces sí, hay muchísimos beneficios y muchas posturas de las cuales se pueden beneficiar para liberar congestión, contaminación y toxinas de los órganos internos. A ver, doctora, regresamos con ustedes, ¿verdad? La doctora nos estaba diciendo, y ya hay muchos comentarios y llamadas, doctor. Si quiere que termine la doctora su idea y luego se las leo. Perfecto, sí. Sí, comentaba que hay personas que tardan en evacuar hasta 48 horas, pero su evacuación es de buena forma, con buena lubricación y sin dolor. Entonces ahí no podemos hablar de un estreñimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas se condicionan a ese tipo de evacuación y de frecuencia. El estreñimiento se considera dentro de la medicina tradicional china aquel que tarda más de 48 horas y es con molestia, con dolor, con inflamación. Entonces sí estamos hablando ya de un estreñimiento, aun cuando la evacuación sea diarreica o semidiarreica. Estamos hablando de un estreñimiento. Les vamos a empezar a leer comentarios y llamadas. Dice Luz Grijalva aquí en el Facebook: mi bebé tiene 3 meses, no evacúa y lleva 2 meses así. Lo tengo que estimular, y que si pueden tocar este punto, doctor Bolio, los niños. Claro, sí es bien importante y es común. Habrá que ver ahí las leches con el pediatra, con la gastroenteróloga obviamente también, porque a veces es muy importante lo que están diciendo ahorita. Los pacientes dan por hecho muchas cosas. Desde que el estreñimiento, cómo hace del baño, hago bien, platíqueme cómo hace bien del baño. Hay una escala Bristol, la cual tú le muestras al paciente una serie de evacuaciones y el paciente dice, la mía es esta. Ah, entonces usted no está estreñido, usted hace bien del baño. Hay que hacer igualmente con los pacientes, ya sean pacientes de cualquier edad, hacer esa clasificación, estadificar las evacuaciones y ver si están en ese problema o no. Segundo, es muy importante también, a esa edad, en este caso de un bebé, lo más común que hacemos en el servicio de pediatría es estimular el esfínter con el mismo supositorio de glicerina o incluso el mismo termómetro, estimular, y el paciente debe de evacuar, ¿no? Entonces yo vería eso, es decir, la leche, estimular al paciente de esa manera o ponerle eventualmente un pedacito de acuerdo a su edad y a su peso del supositorio de glicerina. Y por último, y no menos importante, ver qué medicamento homeopático le podemos dar a ese paciente. Oiga, pero es un bebé de un día de nacido, así tenga igualmente horas de nacido, no hay problema. Le podemos dar un medicamento homeopático si está bien indicado y si estamos quitando estos factores. ¿Y está tomando líquidos el bebé? No está tomando. Bueno, pues hay que darle al bebé suficientes líquidos para que no esté estreñido. Son cosas básicas que hay que empezar y no pensar en un problema más grave. ¿Y el estreñimiento es como tal un padecimiento o es un signo de otro padecimiento? Es que pueden ser las dos. Pueden ser las dos, como lo comentaba al principio el doctor en la introducción, pero generalmente se considera pues un diagnóstico. Se hace el diagnóstico de estreñimiento con base en unos criterios que se llaman de Roma 3, por ejemplo. Con base en esos criterios tú dices, tiene evacuaciones de tal calidad, puja para evacuar, etcétera, etcétera. Hay una serie de criterios para que tú lo puedas evaluar. Doctor Lamoglio, pero usted decía,
para hacer los sondeos, la verdad es que sí, la gente cooperó muy bien con nosotros. Pero, no, está muy bien lo que pero dicen. Ya para las llamadas, doctor, los invitamos a que nos llamen. Pero nada más. No, pero los invitamos a que nos llamen porque da mucha vergüenza hablar de estos temas y es parte de la salud. Que tenemos que hablar porque en el estreñimiento hay muchos factores que no son fisiológicos, pero que determinan que se presente, y una de ellas precisamente es esto, el recato, el pudor, la vergüenza, como lo queramos llamar, y a veces también impide que el paciente acuda, porque no tiene suficiente información, a una consulta médica por eso. ¿Cómo voy a ir a ver a un médico si lo único que tengo es que no puedo hacer caca? Pues es muy difícil que lo digan. Pero en la época en que yo estudiaba, por ejemplo, hubo muchísimas muertes de cáncer cervicouterino, sobre todo en mujeres solteras, y de cáncer de mama, sobre todo en monjas, porque no lactaban, por supuesto, porque no acudían al médico precisamente por vergüenza. Entonces, imaginémonos realmente la manera de pensar tradicional de muchas comunidades, pues que definitivamente no se atreven, incluso no se atreven a hablar en términos normales y naturales, hablando en castellano, de qué es el excremento o la caca, como se dice en España y en toda América, ¿verdad? De repente no sé a quién se le ocurrió decir popó, que en náhuatl significa humo, y ahora ya nadie se atreve a decir deposiciones o evacuaciones o ir a obrar o ir a regir, también se llamaba. Recordemos que los reyes, de ahí viene la palabra regir, se quedaban en su trono y los tronos tenían un hoyo, un hueco, y no se necesitaban levantar a ir al baño, entre comillas, y no les metieron un bacín, basinica o porcelana, porque era de porcelana, y entonces estaban sentados en el trono. Incluso mi papá todavía decía así, voy al trono. ¿Y entonces cómo llegan los pacientes con ustedes? De milagro, a menos que ya la situación esté muy complicada. Pero sobre todo con niños, y lo vamos a ver, no los lactantes, sino niños que ya tienen una resistencia, porque la educación para las evacuaciones y la micción ha sido impuesta con severidad en algunos niños que son muy vulnerables a la presión o a las órdenes. Tengo aquí una tienes llamada. Que obrar. Sí, y en tu casa nada más. Tengo aquí una llamada de la señora María Flores. Imagínense si le dicen ustedes ahorita a alguien, a un varoncito, es que tienes que tener una erección. Híjole. Les leo esta llamada. Díganle a un niño que tienes que obrar. Mire, doctor, pues a este niño no le tienen que decir eso. Dice, ¿hasta dónde le afecta a mi hijo de 5 años el estreñimiento? Pues deja de hacer de 4 a 5 días, deja de ir al baño de evacuar de 4 a 5 días, se le administra suspensión y también lo tratamos a base de muchas recetas caseras. Perdón, pero no dice qué suspensión. No dice qué, y dice que si le podrían dar algún consejo. 5 años tiene. Claro que sí. El doctor está haciendo mención muy importante de la omisión, del no hablar de este tema. Esto habla, y qué bueno que existe este programa, esta comunicación al pueblo, porque es una educación, es la educación la cual no tenemos. Hace falta esa información al pueblo para que pueda el pueblo entonces acercarse a los médicos, saber qué hay para poder curar. En este caso, con la llamada que están dirigiendo, para la medicina china dice, no, el problema es solamente en intestino grueso, definitivamente no. Los causantes pueden ser diversos y todos van dirigidos a una mala función, a un funcionamiento mal de alguno de nuestros órganos. ¿Por qué? No es suficiente estar estimulando un esfínter, no, o sea, porque siempre se va a estar haciendo. No es suficiente estar dando fibras. ¿Por qué? Porque estas fibras llegan a lesionar tanto el intestino como el hígado. Y tan así es que a mí en lo particular llegan pacientes, o sea, ya crónicos, y ya llegaron, ya pasaron por todas las etapas, ya consumieron todos los medicamentos y el problema sigue. ¿Qué significa esto? Que el problema de raíz no se ha tratado y el problema viene en el órgano que está trabajando mal. La medicina china
para hacer un buen diagnóstico se basa en la revisión de lengua y de pulso, amén de toda la historia clínica que se abra, para ver los hábitos alimenticios, el ejercicio, la edad, la actividad, o sea, es todo un sinnúmero de datos que necesitamos. Pero para el acupunturista lo que necesitamos es básicamente revisar lengua y pulso para darnos cuenta qué problema, qué órgano es el que está alterando esa función de evacuación. En un niño tan pequeño, empezar a administrarle medicamentos o estar provocando estímulo en el esfínter va a dañarlo y no va a solucionar el problema. ¿Sí? Aquí hay otra llamada, mire, Juanita Ramírez dice, tengo un hijo que actualmente tiene 13 años y casi toda su vida ha sufrido de estreñimiento. En una ocasión fue tanto su esfuerzo que se llenó la cara de puntitos rojos. Yo me espanté muchísimo, lo he llevado al médico, pero le dan medicamentos que le ocasionan diarreas permanentes, motivo por el cual suspendemos los tratamientos. Y ella les pregunta, doctor Lamoglia, quisiera saber si lo psicológico tiene que ver algo con el estreñimiento. Claro que sí. Las mamás a veces, en el caso de los niños más o menos de 3 a 4 años, cuando lo presentan, porque hasta los 3 años se considera que puede ser normal que un niño no tenga un adecuado control de esfínter. Pueden empezar al año y medio de edad a controlarlos. Hay niños que se pueden educar de una manera muy simple porque son niños sanos, pero hay niños con trastornos de ansiedad excesiva que cuesta más trabajo entrenarlos para el control de esfínteres. Entonces son niños que van a estar presionados o llenos de vergüenza. Por ejemplo, hasta los 3 años, los niños que tienen enuresis, es decir, que se orinan por la noche, enuresis nocturna, o que tienen enuresis encopresis, es decir, que se obran sin avisar o sin pensarlo, hasta los 3 o 4 años no hay problema. Pero ¿qué pasa si un niño mayor de 4 años, por ejemplo, es regañado todos los días porque se moja, o porque ensucia la cama, o porque ensucia los calzones? Imagínense, ese niño lo invitan a dormir con un amiguito o con un primo. O si son niños en estas grandes habitaciones de 60 por 60 de las casas de interés social que existen en el país, porque bueno, dicen que hay unas donde están sentados sobrando en el baño, ahí están lavando los dientes porque el lavabo les da aquí y al mismo tiempo la regadera está aquí encima. De ese tamaño son casas de 60 metros cuadrados. Pero bueno, la mayoría de los mexicanos viven en grandes palacetes que tienen baños amplísimos y cuartos de juegos, etc. Pero los que tienen que vivir en una casa de este tipo, pues es muy difícil que no duerman con un hermanito, con una hermanita en una recámara los papás. Entonces eso va incrementando la angustia del niño. Y tiene una angustia que se llama angustia anticipatoria. No voy a poder, no me voy a poder controlar, o me voy a orinar, o me voy a obrar. Y esto incrementa el problema. El hecho de tener que hacer un esfuerzo para evacuar el intestino es doloroso. El dolor puede aparecer como un fenómeno que bloquea severamente el reflejo de la defecación, como cuando hay un problema de infección urinaria, el simple hecho del ardor al urinar bloquea el reflejo de micción, se tiene uno que controlar, y además ahí tenés la sensación de que le meten un estaca en el ano o en la uretra. Entonces, el dolor es uno de los factores más importantes para que estos niños controlen voluntariamente el reflejo de evacuación y aumente el estreñimiento. Por supuesto que esa es la parte que más puede afectar al niño después de los 4 años. Y a este niño mayorcito, imagíneselo, seguramente vive con ese pendiente todo el santo día. Si en la mayor parte de los casos los mexicanos se levantan con la idea que no les va a alcanzar el dinero o que los pueden despedir del trabajo, pues estos niños se van a levantar todos los días diciendo no voy a poder hacer caca. Y es un pensamiento que se impone en la voluntad y que se llama obsesión. Imagínense si hay obsesiones para algunas cosas, cuando hay obsesión para tener que zurrar, pues, por supuesto que se convierte en un fenómeno que hay que tratar también de otra manera. Y a lo largo del programa les vamos a estar presentando diferentes cápsulas, diferentes consejos. Vamos a ver una de estas. Y aquí hay otra cosa de lo que nos decía el doctor sobre la educación. Se lo vamos a preguntar a los especialistas regresando del corte.
es esto que el fin de semana salió de viaje y en todo el día no pudo evacuar, porque también estamos acostumbrados, dice aquí Jordán, que solamente evacuar en el baño de su casa. Esa otra educación que eso tenemos. Eso es muy de las mujeres también, es sobre una todo mujer en edad precisamente reproductiva, porque bueno, y no hay espermatozoides voladores, vamos a la cápsula, ni doctor, voladoras, y nos platica. ni virus de vamos a la cápsula VIH, y regresamos. ni de papiloma volador. Vamos a compartir unas recetas para los problemas de estreñimiento en las diferentes edades. Para niños, que va a ser esta primera receta, y después les vamos a ofrecer otras 2 recetas más. Vamos a utilizar este polvo que es agar-agar. Desde un día antes en la noche van a dejar un vaso con agua con sus ciruelas pasas. Yo le puse 6 ciruelas pasas porque vamos a preparar 2 gelatinas. Vean el tono que tiene, porque ya toda la noche dejamos que nuestras ciruelas se queden remojadas. ¿Para qué? Para que suelte esa sustancia que a nosotros nos ayuda como laxante muy suave, muy tenue. Nos ayuda a la movilidad de nuestro intestino y así evitar el estreñimiento. El agua que está hirviendo es un vaso de 250 mililitros aproximadamente, al cual le vamos a agregar una cucharada sopera, bien copeteada, o 2 cucharadas cafeteras de agar-agar. Vamos a vaciar nuestros ingredientes. El agua remojada, ya Estefana va a agregar el agua preparada con el agar-agar. Después le vamos a agregar unas cucharadas de azúcar. Nosotros recomendamos, de preferencia, ¿cuáles azúcares, Estefana? Azúcar mascabada o miel de agave en caso de niños diabéticos. Mezclamos muy bien nuestros ingredientes y bueno, ya tenemos lista nuestra preparación para montar nuestras gelatinas, a las cuales nosotros le podemos agregar todavía más fibra suave, sutil, como es el caso pues de la zanahoria. Si no tuvieran zanahoria, le pueden poner jícama. Es otra opción. Vamos a ponerle 3 ciruelas pasas a los moldes que ustedes tienen, aunque sean vasitos, no importa. Y en este caso también le vamos a agregar pues nuestra zanahoria rallada. Si ven, ya se está solidificando. Hay que apurarse. Ustedes se tienen que apurar cuando lo hagan en casa para que no les gane la gelatina. Después las metemos un ratito al refrigerador y bueno, pues entonces ustedes van a ver cómo va a quedar muy bien solidificada. En el caso de los niños que sufren estreñimiento, podemos hacer algunas posturas sencillas. Vamos a poner nuestros piecitos juntos, nos vamos a estirar como un árbol grandísimo, vamos a alargar nuestras manos, vamos a entrelazar los dedos menos el dedo índice y nos vamos a doblar como un árbol con el viento hacia un lado y vas a pensar en respirar hacia tu abdomen, mantente ahí. Y vamos a intentar guiar a los niños a que respiren con su pancita, así como respiran cuando se van a dormir. Van a respirar con atención de su colon, ascendente y descendente. Les podemos decir a ellos que solo respiren con su pancita. Es muy importante que la respiración la lleven abajo. Y nos vamos a volver a estirar, a alcanzar el cielo con las manos. Y nos vamos a ir del otro lado, lo más lejos que pueda. Mi respiración, mi atención está en la pancita y pueden hacer unas 5 a 10 respiraciones y nos volvemos a estirar y proyectamos toda nuestra pared abdominal hacia el cielo, mira hacia el cielo, lo más largo que pueda y bajo mis brazos, largo, acaricio el espacio, ¿ok? Muy sencillo. Vamos a hacer una segunda postura que se llama Balasana o posición del niño. Nos vamos a arrodillar. Pongan algo suavecito porque van a recargar la frente al piso. Nos sentamos sobre nuestras rodillas, cómodos, y vamos poquito a poco a bajar nuestra cabeza, nuestra frente hacia la tierra, hasta el piso, relajo, suelto mis hombros. Esta postura va a desinflamar muchísimo los
intestino, sobre todo el colon. Siempre vamos a respirar con nuestro abdomen, como cuando estamos quedándonos dormidos. Es una respiración profunda y baja, nuestro diafragma baja. De esta forma el oxígeno llega a los órganos internos y me puedo mantener ahí, me puedo mecer hacia un lado y hacia otro. Aquí podemos quedarnos. Esta posición por sí misma podría aliviar el estreñimiento completamente en un niño. Entonces, si él está cómodo, puede hacer unas 10 respiraciones, regresar muy lento. Mírate la cabeza, el ombligo cuando subas. Lento, lento, lento. Esto es muy importante para que no se maree al salir. Y podemos repetir, podemos hacer esto hasta por 5 minutos. Vamos a hacer una tercera posición que se llama Pavana Muktanasana. Nos vamos a recostar boca arriba, vamos a alinear nuestro cuerpo, que la cadera esté alineada al torso y vamos a llevar la rodilla derecha hacia el pecho, la vamos a abrazar con las 2 manos. Literalmente Pavana Muktanasana significa la postura de liberación de los vientos. Entonces lo mismo va a ayudarnos a desinflamar órganos internos, sobre todo colon descendente. Me voy a mantener aquí respirando siempre por mi abdomen, inhalo y exhalo largo. Las respiraciones se hacen siempre por la nariz, también esto es importante. Después de 3 a 5 respiraciones en que mi pierna ya ejerció una presión suave sobre mi abdomen, voy a exhalar y voy a llevar la frente hacia mi rodilla. De un lado, 3 a 5 respiraciones profundas siempre por mi abdomen. Exhalo, voy a soltar mi cabecita lento, voy a estirar la pierna, suelto los brazos a los lados. Este ejercicio lo pueden repetir también 3 veces, ¿no? 5 minutos de cada asana puede ser suficiente. Bien, pues ya ven, existen recursos de todo tipo para este problema que es universal. El hecho de que digamos y hagamos hincapié en la frecuencia es para que veamos que tener estreñimiento es algo que tiene que ser atendido. Se piense lo que se piense, se sepa lo que se sepa. Me llama la atención porque lo han dicho en 3 ocasiones, incluso la doctora, y en esta última posición, para liberar los vientos. Sin embargo, en nuestro medio, también factores de vergüenza y de mala educación para la naturaleza o lo natural, también obligan a reprimir incluso esto. Claro que no es cómodo tener flatulencia y pasar la luna de miel en esas condiciones, ¿verdad? Antes existían los cuartos separados, pero pues en estas residencias de interés social ya no hay manera de los cuartos separados, y a veces en alguna junta, en alguna reunión, en el salón de clases, en el programa de televisión, pues no es cómodo que alguien suelte los vientos. Decía incluso mi suegro, los aires, solamente los que salen son buenos, ¿verdad? Y agregaba a veces los aires por la espalda son malos, solamente los que salen son buenos. Sin embargo, la gente lo reprime, incluso el término que se usaba en castellano, pedo, ahora se usa para otras cosas. Se le puede aplicar a los diputados del PAN que salen a bailar con teiboleras y estaban en estado inconveniente, se le puede decir así a los problemas, pero no se le puede decir a la flatulencia, porque suena ofensivo. A ver, doctor. Y hay que dejar salir los aires. Sí, tiene usted mucha razón, y porque son normales. Pues sí. O sea, es normal porque pertenecen a los movimientos de la peristalsis, es normal. Cuando se hace esto, rebasa lo que no es normal, cuando en efecto hay flatulencia. Sí. Cuando hay flatulencia estamos hablando que hay procesos que ya están en descomposición, hay infecciones ya, hay heces fecales que tienen muchos días definitivamente y que a veces son hasta de meses, que se quedan en el intestino grueso. Como en la diverticulosis o cuando se queda tanto tiempo. Sí, definitivamente, pero vamos a tocar el tema con base... ¿Habrá algunos que de... se queden 6 años? Sí. Sí, hay. ¿verdad? Sí, yo sí hay, porque sabía que había algunas cosas que duraban 6 años. Sí, y en las cirugías, cuando hay un prolapso de colon, se hace la cirugía y se llega a ver literalmente que se hace así al intestino y caen las piedras. Pero esto tiene que ver mucho en lo que usted mencionaba también, que la alimentación
La medicina china tiene palabras que no son comunes para el occidente, como es hablar de yin y yang. El PMI o el estreñimiento es una enfermedad yang, es una enfermedad de calor en algunos y en otros es yin, de frío. Yin viene a ser cuando estamos hablando de las personas mayores, ancianos, ancianos que están débiles, porque hay ancianos que son muy fuertes, que hacen ejercicio, que cuidan mucho su alimentación y sanos. Hay ancianos que están enfermos, Chabelo, muy, por ejemplo, muy medicados, ya. ¿sí? Muy medicados. Entonces aquí tiene que ver mucho, comentaba el doctor hace un momento, la alimentación, y sí, también lo dice la medicina china, para que un individuo sea sano, se deben de tener 3 aspectos, y dice un buen alimento, un buen ejercicio y un buen pensamiento. Que hablaba usted acerca del estrés. La palabra lo dice, ¿qué es el estrés? ¿Sí? Es la compresión de todo nuestro cuerpo. Y si yo comprimo y voy manejando y siento de repente que voy así están mis órganos. Entonces también estoy dañando. Sí, es que les mencionábamos que ahora con el regreso a clases y ahorita que veíamos la cápsula de estos niños, bueno, hoy muchos niños evidentemente van estresados a este regreso a clases y eso puede ser ya un factor de riesgo también. Sí, y otra cosa importante, lo platicábamos en el corte, es el diagnóstico, Nora. Es decir, el paciente llega y te dice, tengo gastritis, y bueno, tú traes más o menos en la cabeza los síntomas de gastritis. El paciente llega como embarazado o embarazada, que un poquito más común en la mujer. Entonces, oiga señora, eso es colitis, hasta no demostrar lo contrario y no tiene usted lo que me está diciendo. A veces coexisten estreñimiento, colitis, gastritis, hemorroides, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que diferenciar, dicen en política, doctor, deslindar responsabilidades y decir cuál es el responsable. Bueno, con el pacto ya no se sabe quién es. No, pero aquí sí, ¿verdad? ¿Cuál Sí, es aquí el presunto responsable del problema? Y con base en eso, pues, insisto, hacer las pruebas necesarias para llegar a ese diagnóstico, ¿no? No solamente es, como no hiciste del baño una vez, ya tienes estreñimiento, no. Como te duele la boca del estómago, ¿y dónde te duele? ¿Tienes una úlcera? ¿Será importante hacer una endoscopía o una colonoscopía? No hacer tampoco estudios a destajo, sin embargo, diagnosticar, estadificar y me estaba acordando en camino para acá un paciente que llegó, es un varón homosexual, 22 años, que refiere estreñimiento crónico y bueno, hasta la segunda consulta salió que él había sido víctima de una violación por un familiar. Pero entonces todo el mundo le da laxantes y le da esto. Entonces lo que tenemos que hacer es darle lo que aplique, medicamentos homeopáticos, dieta. Él comía pura salchicha, por ejemplo. Era lo que bueno, ¿por qué no? Los psicoanalistas dirían que era muy simbólico. Sí, bueno, habrá que revisarlo. Sin embargo, entonces tendrás que derivarlo al psicólogo o al psiquiatra o a otro terapeuta y no ser terco en el darle senócidos, darle un osmótico, un laxante. ¿Me explico? Tratar de ver la causa y con base a eso el la historia clínica, ¿no?, del paciente y con base en eso decir, aquí está el tornillo que hay que apretar, ¿no? Ha tocado un punto muy importante el doctor. Hay estadísticas muy serias en nuestro país de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en donde dicen que el paciente con estreñimiento crónico llega a tardar hasta 7 años a llegar a pedir ayuda a una consulta a un especialista. Durante todo ese tiempo, remedios, los vecinos o medicina general, y están tan acostumbradas a esas alteraciones que lo ven como normal. Sí. Entonces, bueno, yo también coincido con el doctor, los pacientes hay que identificar la etiología, el origen, las pruebas para poder discernir si es un trastorno funcional o orgánico. Esto a lo mejor se oye muy elegante, pero un trastorno funcional es el que la gente le dice colitis o colon irritable o nosotros síndrome de intestino irritable. Y hay presentaciones clínicas en donde se manifiesta como estreñimiento. Y hay otras manifestaciones como diarrea. Y otra tercera presentación que tiene un componente mixto, diarrea y estreñimiento, se van alternando. Entonces, la obligación del médico es hacer las pruebas pertinentes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la historia clínica, para identificar la etiología y poder atacar, bueno, de acuerdo al origen y, bueno, solucionar el problema. Pero la etiología
hasta en un 30-35%, no lo sabemos, y todos los estudios salen normales. Y entonces, cuando no hay evidencia de daño orgánico ni de daño funcional, se le cataloga como funcional, de acuerdo a los criterios de Roma III. Bueno, aquí algo muy importante que para la información de nuestro público, ¿verdad? De nuestro pueblo más bien, es que afortunadamente la medicina china la enfermedad no lleva un nombre, ¿sí? Son síndromes. Entonces, la colitis, la gastritis, todas las itis son enfermedades de calor. Para esto es cuando al paciente se le facilita el saber inmediatamente qué problema es. El acupunturista no dice, voy a curar la gastritis y luego veo la colitis. No, trabaja al paciente de una forma integral. Doctora, pero en verdad cuando hay estos padecimientos, ¿buscan a la homeopatía y a la acupuntura como el primer recurso o son como el último recurso ya cuando no encuentro solución en otros lados? Tristemente viene a ser el último. Llega el paciente y dice, ya fui gastroenterólogo, ya fui con urólogo, ya recorrieron todas las especialidades. Es decir, al paciente se le va desmembrando. ¿Sí? De ahí tanta especialidad y especialidad. La voy a interrumpir, doctora, porque vamos a ver una cápsula de un problema específico que yo sí vi en las mujeres de mi familia, el estreñimiento durante el embarazo. Ahorita continuamos con eso. Algunas posturas para mujeres embarazadas que sufren de estreñimiento. Vamos a ver una variación de Paschimottanasana adaptada a una mujer embarazada. Con suavidad nos vamos a ir sentando, me arrodillo, pongo mis manos, dejo que mi cadera caiga y estiro mis piernas al frente. Ustedes pueden ir graduando la apertura de las piernas a su necesidad. Voy a activar los deditos de mis pies y voy a dirigir el coxis hacia atrás mientras mis manos caminan hacia el frente hasta donde me sea cómodo. Es muy importante que ustedes lo hagan en su nivel. Esto a las mujeres embarazadas les libera también mucho la tensión en la espalda baja. Entonces, se le conoce como la posición que lo cura todo, Paschimottanasana, porque tiene la posibilidad de exprimir los órganos internos y desintoxicarlos. En este caso vamos a enfocar la respiración a la zona abdominal también y vamos a inhalar y sentir cómo las paredes de mi abdomen crecen hacia los lados, como si quisiera abrir espacio. Y exhalo, llevo el ombligo suave a la columna vertebral. Siempre voy a dejar que mis pies se activen y si se siente bien, voy a caminar un poquito más hacia adelante después de las 3 primeras respiraciones. Algo importante es que no retengan el aire. Si ustedes sostienen el aire, su cuerpo se energiza. Pero las mujeres embarazadas tienen suficiente energía. Al contrario, nosotros queremos liberar. Vamos a hacer una segunda posición, se llama Matsyakidasana. La pueden usar como una postura de relajación final. Nos vamos a acostar sobre nuestro lado izquierdo. Voy a estirar mi bracito izquierdo primero y pueden poner una almohadita delgada, no muy grande, aquí a la altura del abdomen que va a recargar la panza. Vamos a llevar nuestra rodilla a derecha cerca de nuestro codito. Vean esto, es importante. La cadera queda elevada, la rodilla se acerca al codo lo más que pueda. La pierna que está abajo la puedo dejar estirada. Me puedo mantener aquí 5 minutos, 10 minutos. Me puedo dormir ahí, no pasa nada, no me voy a quedar atorada. Y la puedo hacer de los dos lados. Si ustedes tienen un embarazo de riesgo, hagan esta posición solo de su lado izquierdo. Si todo va bien, la pueden hacer del lado derecho también. Vamos a hacer una tercera posición. Esta posición va a liberar intestinos y también va a abrir cadera, va a relajar el suelo pélvico y la pueden hacer utilizando una pared. Me recargo, que esté cómoda, que sienta que tengo un buen soporte. Voy a abrir los pies a la altura de la cadera y luego voy a dar un pasito más afuera y voy a abrir la punta de mis pies. Con suavidad voy a ir descendiendo, siempre mi columna va a estar pegada en la pared
El coxis está tocando la pared, voy descendiendo hasta abajo, hasta llevar mis manos entre mis piernas. Abajo, 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 abajo. Y mis codos me van a sostener aquí. Esta es una posición maravillosa que puedes hacer durante los 3 trimestres de embarazo. Gracias por continuar con nosotros. Lo queremos invitar a que mañana esté aquí a las 9:30 de la mañana porque el tema será ¿estoy educando bien a mi hijo? Y es que de verdad habemos padres de todos, democráticos, negligentes, aquellos que somos permisivos o los que somos muy autoritarios. ¿Esto cómo puede afectar a nuestro hijo? Y de verdad lo estamos haciendo bien para que cuando crezca se pueda relacionar en todo su entorno. El día de mañana los especialistas nos van a hablar de este tema, así que no se lo pierda, 9:30, justo ahora que van regresando a clases también, cómo impacta esta educación que le estamos dando a los pequeños para que se puedan relacionar con los demás. Así que usted sabe, aparte su lugar, aparecen los números en pantalla para que lo reserve, ahí están los chicos esperando su llamada y Cristina Jauregui estará aquí el día de mañana. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho los especialistas el día de hoy, pues para tratar el estreñimiento y nos van a decir después cómo prevenirlo, si esto se puede hacer, y después una cápsula que le vamos a dar más consejos. Es una sopa de avena que nos dice la especialista también puede ayudar. Vamos a verlo. El estreñimiento lo podemos definir como la disminución en la frecuencia de las deposiciones. Le damos esta categoría cuando hay 3 evacuaciones por semana. Se le da la categoría también de crónico cuando rebasa esta alteración los 3 meses. En la medicina tradicional china, el estreñimiento se nombra, ¿sí? Pian mi. Pian mi significa lo no fácil. Lo no fácil viene a ser lo que no sale, ¿sí? Lo que no se desecha. El estreñimiento se considera dentro de la medicina tradicional china aquel que tarda más de 48 horas y es con molestia, con dolor, con inflamación. Pacientes de cualquier edad, hacer esa clasificación, estadificar las evacuaciones y ver si están en ese problema o no. Tenemos en el servicio de pediatría es estimular el esfínter con el mismo supositorio de glicerina o incluso el mismo termómetro, estimular y el paciente debe de evacuar, ¿no? Vamos con nuestra segunda receta, deliciosa, es una sopa de avena con linaza para las mujeres embarazadas con problemas de estreñimiento. Vamos a hacer como si fuera una sopa de pasta, pero no lo vamos a freír. Media taza de avena la vamos a poner a tostar. Vamos a licuar lo que es jitomate con ajo, con cebolla. En nuestra licuadora le vamos a poner también un poco de agua y vamos a licuar un ratito. Este sí lo vamos a colar porque recuerden que las semillas, como la semilla del jitomate, nos ocasiona problemas de inflamación, nos ocasiona problemas de mala digestión. Ahora vamos a tostar nuestra avena, recuerden, a fuego lento y no la dejen de mover para que no se vaya a quemar. Cuando ustedes vean que el tono va cambiando, le vamos a agregar unas gotas de aceite, poquito aceite, recuerden, aceite de semilla de uva es lo más importante. Entonces ya le vamos a agregar nuestro jitomate licuado previamente colado. Ya estamos sazonando nuestro jitomate, que en este caso le vamos a agregar también un poco de sal y también le vamos a agregar un poco de pimienta molida. Ya tenemos nuestra sopa lista de avena. Le vamos a agregar entonces los últimos 2 ingredientes, que va a ser la linaza. Recuerden que la linaza tiene propiedades, en este caso, laxantes. Esto ya se hace fuera de la lumbre. Y le vamos a agregar nuestras hojas de espinaca. Traten de que las espinacas se trocen, nunca picarlas, nada más trozadas con la mano, porque las vamos a poner crudas y con el vaporcito van a tener un cocimiento leve. Este cocimiento de la espinaca va a activar sus sustancias nutritivas y curativas. En este caso contiene hierro, porque la mujer embarazada necesita mucho hierro, y aparte la espinaca tiene una fibra tan maravillosa para limpiar el intestino, entonces nos va a ayudar a contrarrestar al 100% el estreñimiento.
Pues si usted quiere las recetas que el día de hoy le estamos presentando, se puede comunicar al centro de contacto con la audiencia, 51664000, y ahí se las pueden proporcionar todos estos ingredientes, y si usted padece estreñimiento, a partir de hoy empiece a elaborar estos alimentos. Hay que comprar un antifaz de estos para dormir. ¿Por qué, doctor? Pues yo no le llego a la sopa esa si no me pongo el antifaz. No, doctor. Se ve re fea. Pero puede ser por la avena, ¿no, doctor? Ya Pues ve que tiene no un sé, pero el poquito aspecto a mí me resultó medio... Mire, vamos a hacerla y ya la probamos a ver cómo sabe. Okay. Pero nos dijo nuestra realizadora que estaba rica. Pero vamos yo me la como juntito del baño porque no sé si me vaya. Y no precisamente para ir a obrar. Bueno, doctor, vamos con comentarios. Se ve muy feo. Dice Titania Lorca, dice, yo sufrí muchísimo el estreñimiento en el embarazo y me hacía sentir muy mal. Después del embarazo fue ocasional y he optado por tomar mucha agua. Brevemente, ¿cuánta agua se debe tomar al día? Porque hay muchas preguntas al respecto. Yo tengo yo propondría 2 litros, pero a traguitos. Es decir, no los 2 litros en una sola emisión, sino que lo vayas tomando. Y otra cosa más importante, no solamente es tomar agua, Nora, sino agua con nutrientes, que esos nutrientes jalen esa agua y se te quede. Si no, la estás orinando todo el día y no tiene sentido. Ves al paciente con la boca seca. ¿Con nutrientes? ¿Qué nutrientes? Sí, claro, un licuado, por ejemplo. Ahorita me gustaría decir alguno de ellos. Ahorita nos das una receta. Dice Selene Reyes, mi problema de estreñimiento se resolvió justo cuando dejé de obsesionarme con curar el estreñimiento. Dice que es una cuestión mental también. Alexa Durán, mi hija dura 23 días sin ir al baño, tiene 9 años, y le pregunto cuándo hizo y no lo recuerda. Creo que le da vergüenza tapar el baño. Ahora le tengo que aplaudir cada vez que lo tapa, pero sigue durando 2 días y dice que es mucho el volumen de excremento que tiene su pequeña. Mona Adriana dice, por favor, dejen de recomendar los supositorios de glicerina para bebé, pues después el niño pierde el reflejo de pujar y se acostumbra a hacer bajo el estímulo, y eso es más peligroso y difícil de corregir. Además, debemos de conocer el ritmo en que evacúa nuestro bebé de acuerdo con lo que come. También hay que tomar en cuenta que los bebés muy pequeños aún no fortalecen los músculos del abdomen y por eso se les dificulta defecar. Cuando se deshidratan un poco o empiezan a comer alimentos diferentes a la leche, pues cambia la densidad de la evacuación. Y dice que el reflejo de pujar es importantísimo ahorita si lo quieren retomar. Lojero dice, espero me puedan ayudar, tengo un bebé de 1 año 4 meses y en las últimas 2 semanas ha sufrido estreñimiento. El pediatra le recomendó Lactulaz, Anara y Microlax, pero aún con todo ello le cuesta mucho trabajo obrar. Y ayer le tuvieron que poner vía anal una carga de Microlax y pudo con mucho dolor arrojar 4 bolitas muy duras, este pequeñito. Luego dice Gavichán, ojalá nos puedan orientar a las personas que tenemos esta problemática y que trabajamos en oficina y la mayor parte del tiempo estamos sentados. Y aquí en las llamadas nos dice Diana Pérez que desde los 11 años de edad ella tiene que tomar 3 pastillas para poder evacuar y que desde hace 6 años empezó a fumar y tomar las pastillas todas las mañanas. ¿Qué tanto daño le puede ocasionar en un futuro estar tomando 3 pastillas todos los días, además de no poder dejar el cigarro por las mañanas? Actualmente tiene 40 años. Si Nora, no dice qué pastillas porque pueden ser sí, doctor. Subus o pueden ser pastillas no, de doctor, menta. Cenocot es lo que toma. Y si quieren retomar esta cuestión del reflejo de pujar y esto de ya cómo lo combinan con el tabaquismo, que muchos de los que nos están viendo hacen eso, y para los que estamos en oficinas también, ¿qué se puede hacer? Si quieren uno y uno, ¿empezamos, Héctor? Sí, me gustó mucho la cápsula de yoga, porque si pones atención a una yoga certificada, tú sientes literalmente cómo va saliendo, cómo decimos en medicina, cómo canalizas gases. Entonces, yo le recomendaría a la gente que está en oficinas hacer una yoga certificada para que puedan tener un resultado interesante, porque si no son, perdón que lo diga así, pero son pretextos. Es que no puedo, es que no tengo tiempo. Bueno, ahí en la oficina usted puede hacer 5 minutos de yoga, bien específica para lo que quiere hacer y le puede funcionar muy rápido. Y no hay otra cosa, porque y si no puedes hacerlo, no, pues es sí. Que, a ver, Nora, pero es que ya estás como paciente, ahí te va. A ver. Te explico, sí. Si te ofrezco 5 minutos en tu oficina, tal vez hasta sin poner nada más que tal vez ni el tapete, y no lo quieren hacer, pues me doy, ¿verdad? Es decir, ya otra cosa son los xenócidos que platicabas, son una adecuada alimentación, a lo mejor vas para allá. Yo siempre le mando al paciente un licuado antioxidante.
el cual efectivamente trae una serie de elementos, entre ellos la espinaca, pero no en hojitas como ahí. Es un buen puño de espinacas para que el paciente tenga un efecto. Pero algo más fácil que 5 minutos de yoga lo veo complicado. O ver si es el estrés, esa puede ser la otra, ¿no? Ya. Si te estresas y entonces empieza a tener estreñimiento, habrá que darte un medicamento homeopático para el estrés o algún ansiolítico, lo que aplique. Yo en lo personal me da excelentes resultados con la terapéutica homeopática y ayudas a solucionar parte del problema. Ya. Doctora. Bueno, la cuestión es que los medicamentos tienen indicaciones precisas. El hecho de que tenga consumo crónico de xenócidos también altera el movimiento, la peristalsis del intestino. Entonces, una persona es como si el medicamento hiciera el trabajo del intestino y él es muy cómodo. Entonces, la actividad física sí se correlaciona con el grado de movimiento en el intestino delgado y grueso. Entonces, es importante, como dice el doctor, combinar líquido, fibra, actividad física y bueno, el factor estrés, bueno, sí influye, pero haciendo también, si no se puede controlar esto, pedir apoyo al psicólogo, al psiquiatra, porque luego también ese componente es muy, muy, muy fuerte. En dado caso de que se encontrara alteraciones orgánicas, bueno, hacer estudios específicos para poder resolverlo. Doctora, ¿y el tabaco y ya pastillas? Porque mucha gente, si no entra con un cigarro al baño, no puede evacuar. Claro. Voy a retomar desde el punto de la pregunta del agua. Es muy importante. Sí. El agua debe de consumirse 1 litro por cada 20 kilos de peso. ¿Por qué? Porque tiene que ir de acuerdo a la masa corporal. No puede ser una persona que sea muy bajita y que tome sus 2 litros a una persona que es mucha masa corporal. Entonces, se debe de tomar 1 litro por cada 20 kilos de peso. Y del total de estos, la mitad debe ser de agua natural, es decir, agua simple, y la otra mitad debe de ser agua de sabor, pero no de las que ya vienen embotelladas, no. Es decir, agüita de naranja, de limón, sin azúcar preferentemente. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a formar los electrolitos. Y esto es lo que va a hidratar a la célula. Si la célula está hidratada, por supuesto que nuestros órganos, nuestros tejidos, incluyendo el colon, ¿sí?, va a estar hidratado, va a ayudar a todos sus movimientos. De ahí que de la pregunta del pequeño que está obrando en bolitas, se dice que es Si quiere, con eso nos quedamos, doctora, sí, y regresamos, porque el doctor también ya tiene testimonios por allá. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a hacer algunas posiciones para la tercera edad, que nos van a ayudar también con la constipación y el estreñimiento. La primera posición que vamos a hacer, que es una torsión suave. Puedes utilizar una silla que tenga un buen peso. Nos sentamos a la orilla de la silla. Es muy importante todo el tiempo descender nuestra respiración hacia la zona abdominal. Cuando tú llevas oxígeno hacia los órganos internos, todo tu sistema se va a activar. Antes de hacer una torsión, vamos a poner nuestras manitas aquí en el abdomen y date un tiempo para inhalar y sentir cómo tu abdomen crece cuando inhalas, y al exhalar tu ombligo va a la columna vertebral. Una vez que hayas ubicado tu respiración, vamos a hacer una torsión muy suave utilizando la silla. Vas a pensar que del ombligo hacia arriba hay una jerguita que vas a exprimir. Me voy a ir hacia un lado, suavecito voy a recargar mi codito izquierdo por atrás de mi silla y voy a seguir pensando que hay una espiral ascendente de mi ombligo hacia arriba, y si alcanzo, puedo también tomar la silla con la otra mano. Si no alcanzo, puedo dejar mi mano en la cadera, mirar detrás de mi ombligo, y es muy importante que lleves la respiración hacia tu intestino grueso. Con suavidad vas a regresar primero tu cabeza y después el resto de tu cuerpo. Vamos del otro lado, inhalo. Me aseguro que mi diafragma baja y entra exhalando. Es importante que le des espacio a los órganos. No entren abajo. Intento estar elevado. Mis órganos tienen espacio para exprimirse y desintoxicarse. Si no llega mi mano, la dejo a un lado y me ayudo de la parte baja de la silla también a sostenerme. Y voy del ombligo hacia arriba haciendo una torsión suave. Intento ver qué hay detrás de mi hombro.
Y me mantengo ahí de 3 a 5 respiraciones profundas. Vamos a pasar a una segunda postura, postura del medio arado. Para proteger su espalda baja, vamos a usar una cobija. Vamos a usar un cinturón en esta posición. Si ustedes no tienen un cinturón de yoga, utilicen cualquier banda, solo que no sea una banda elástica. Nos vamos a acostar boca arriba, que mi espalda baja y media se mantengan en la cobija. El resto de mi espalda la voy a recostar al piso. Voy a llevar mi rodillita derecha hacia mi pecho y voy a engarzar con el cinturón mi metatarso, aquí. Háganlo en su rango. Queremos llevar la pierna a 90 grados, pero si no puedo llevarla a 90 grados, no importa. La puedo llevar a un rango menor. Me mantengo aquí, respirando, activando mis pies. Si yo puedo, voy abriendo los codos a los lados y llevo mi pierna a 90 grados. Lo que importa aquí es que yo sienta mi cadera bien asentada en la tierra y siempre respirar de forma abdominal. Me puedo mantener aquí de 5 a 10 respiraciones. Puedo flexionar la rodilla, quitar el cinturón, estirar. Lo voy a hacer del otro lado y me mantengo de 5 a 10 respiraciones. Noten que mi pierna de abajo no la tengo relajada. Mi pierna de abajo me está haciendo una fuerza opuesta, alargando. Llevo la rodillita hacia mi pecho, suelto y puedo quedar relajándome aquí un momentito. Para salir de aquí, no se levanten de frente en una super abdominal, váyanse de ladito y utilicen sus manos para empujarse fuera del piso y proteger su espalda. Hay un dicho que dice, dime qué comes y te diré qué probabilidad de padecer estreñimiento tienes. En realidad el dicho no dice así, ¿verdad? Todos lo sabemos. Lo que sí es cierto es que la primera medida para tratar el estreñimiento es cambiar los hábitos dietéticos. Empecemos con las recomendaciones de qué alimentos sí podemos comer. Y ahí encontramos el trigo y la avena, porque tienen gran cantidad de fibra. También se recomienda consumir salvado de trigo porque tiene fibra. Pero ojo, esto no se recomienda de manera habitual y se debe tomar el agua necesaria porque si no puede haber posibles bloqueos intestinales. También se recomienda consumir fruta, tienen mucha fibra, usted seguro lo sabe, pero ¿qué frutas? Fresas, peras, arándanos y las uvas, pero en forma de pasas. Seguro también has escuchado de los laxantes naturales, entre los cuales encontramos la piña, los higos, la chía, la nuez de macadamia y la papaya. Lo que debes evitar si padeces estreñimiento son las galletas, el pan blanco, los pasteles y los dulces que se elaboran con harina blanca y azúcar refinada. Y para cerrar esta lista de consejos para evitar el estreñimiento, se recomienda hacer ejercicio, consumir 8 vasos de agua al día y no abusar de los laxantes, porque en algunas ocasiones lo que pueden provocar es que el intestino se irrite o que haya problemas en el colon. Esta lista de consejos la checamos con un especialista, lo mismo que debes hacer tú si padeces estreñimiento, porque no es bueno automedicarse. Bueno, yo quiero retomar el tema del agua porque estábamos platicando con Dana y ella tenía una pregunta específicamente para el doctor sobre un comentario que hizo hace 2 o 3 cortes ya en relación a los niños lactantes a los que él mencionaba había que agregarles líquidos además de la leche materna. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿no es como un poco contradictorio decir lactancia materna exclusiva y mandarle agua? Yo tengo entendido que el agua está ocupando un lugar en su estómago que podría ocupar la leche materna, entonces no están absorbiendo, tomando la cantidad de nutrientes que deberían. Entonces, ¿es lactancia materna y aparte agua o únicamente leche materna? Hay una tendencia, hay una escuela no reconocida en México de las abuelas. Y las abuelas se hacen expertas en la crianza. Digo esto con todas sus salvedades. A veces el pediatra dice algo y resulta que no le funciona. Y llega la abuelita y le da algo con sentido, no cosas pues aisladas. Y resulta que lo que dice la abuelita tiene más. ¿Por qué? Bueno, por una serie de cosas, sobre todo por la experiencia de la abuela. ¿A qué voy? ¿Qué dice la abuela o la mamá con experiencia? Dicen, dale su leche. Y adicional a eso, si él quiere líquidos, dale líquidos. Pero número 1, la leche materna, ¿sí? O la leche de fórmula, para que lo que usted bien dice,
tenga los nutrientes, pero adicionales, se llama dosis respuesta. ¿Qué más te pide el niño? ¿Quiere más agua? Dale más agua. O sea, dale agüita. Aguas con los tés. Hay varios tés que decían por ahí hace rato, es que las plantas, aguas con las plantas, por supuesto que son muy, muy positivas, pero hay plantas tóxicas, ¿sí? Entonces no es lo mismo manzanilla homeopática que manzanilla pura, ¿no? O arsénico homeopático que arsénico puro, evidentemente que no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con las plantas, particularmente se llama estrella de Belén, uno de los tés, que puede provocar, subrayo, parálisis intestinal, hay que estar atentos a eso. Por ejemplo, el epazote. Fíjese que el epazote es bien interesante esa pregunta, porque nos tocó estar en un congreso hace poco con un cirujano, igualmente pediatra y cirujano, el cual operaba, él vivía de operar reflujos en los bebés, y les daba epazote homeopático, se las paso al costo. Eso es información muy interesante. Y él decía que un porcentaje muy alto, él hablaba de un 80-90% de pacientes que eran candidatos a cirugía, declinaban a esa candidatura por el uso. No lleguen a darle epazote al niño, por favor. Es homeopático, tiene que estar certificado, digamos, el medicamento. No cualquiera técnicamente debería saber hacer un medicamento homeopático. Entonces, el epazote para un tema de reflujo sería el comentario. Dana, ¿tú estudias nutrición? Sí, estudio nutrición. ¿Y qué opinan los compañeros? Porque estoy viendo aquí muchos compañeros de qué escuela son, de la escuela de nutrición. De la UVM. De la UVM. Porque yo me quedé muy impactado porque voy a necesitar ponerme una sonda uretral. Sí. Y una bolsita porque yo peso 80 kilos. Y la doctora nos dijo que Un litro por cada 20 kilos. Un litro por cada 20 kilos, o sea que yo tengo que tomar 4 litros de agua al día. Y yo pensé, yo lo hablo en mi lenguaje, que yo no digo pipí porque eso es francés, me la voy a pasar meando todo el día. Entonces, ¿qué se opina por parte de las escuelas de nutrición respecto a la administración de líquidos en este sentido? ¿Quieren opinar algunas otras de las compañeras o compañeros? A ver. Bueno, pues... Póntelo así como si fuera, como si fueras Luis Miguel. Bueno, pues en cuanto a eso, nosotros como estudiantes de nutrición nos enseñan una fórmula bastante sencilla de cómo calcular el requerimiento de agua en nuestros pacientes, hablando de un paciente normal. Y nosotros manejamos 1 mililitro de agua por 1 kilocaloría que estamos mandando en la dieta. ¿Por qué? Porque una cantidad excesiva de agua también barre con los minerales que están en nuestro intestino. Entonces no permitiría, todos estos minerales, vitaminas, todos estos nutrientes, no permitiría tanta agua que se absorban de una manera correcta. Entonces por eso nos causó como... ¿Sorpresa? Sí, cierta sorpresa, que por ejemplo un hombre de 80 kilos tenga que tomar 4 litros de agua, cuando a lo mejor un hombre de 80 kilos necesita una dieta de 2.200 kilocalorías en promedio para los mexicanos, y les estaríamos mandando aproximadamente 2 litros 200. Y eso es mucha diferencia hacia los otros 4 litros que usted recomienda. ¿Cuántos tendría que tomar Agustín Carstens en el sentido de esa fórmula, más o menos? No, pues sí, como sí, unos 6 litros o algo así. Sí, no, está muy difícil. A ver, ¿quién más iba a opinar de los chicos estudiantes? A ver, permítame. Cerquita como bueno, pues, como Madonna. Bueno, pues yo solo quería hacer como que, bueno, igual estudio nutrición y yo solo quería hacer una opinión conforme ya a la manera de la prevención. No es tanto el que tengamos que irnos por ciertos alimentos. Digo, ahorita las recomendaciones que se están haciendo están muy bien, pero en general no hay que solo enfocarnos en esos alimentos. Por decir, ahorita ya las últimas recomendaciones de frutas y verduras están muy bien. Y por decir, el ejercicio, como hace unos momentos comentó el doctor, yo en lo particular he visto que pues una persona que trabaja en una oficina pues no puede hacer yoga, difícilmente lo puedes poner a hacer yoga en una oficina, pues, tal vez por vestimenta, tal vez porque falta de espacio, y no porque le haga falta a disposición. O sea, yo ahí me voy más al que pues tal vez, no sé, si el comedor está unos 3 pisos abajo o arriba,
pues tal vez en vez de tomar el elevador, yo subo las escaleras, bajo las escaleras y así empiezo a buscar trampitas de actividad física. No sé, quiero ir por las copias, pues voy yo en vez de mandar a alguien y pues así es como realmente empieza uno a notar más cambios. Pues bueno, y además no usar los elevadores y escoger la ruta de evacuación por ambos motivos. Pero está con nosotros Jorge. Sí. ¿Nos puede comentar su experiencia? Mi experiencia es la siguiente. Yo trabajé en oficinas y por más que quería uno hacer ejercicio, pues no se podía porque a veces que le decían a uno, estás loco. Después, posteriormente, yo a los 30 años me empecé a enfermar de gastritis, de hernia hiatal, gastritis, colitis, divertículos y colon irritable. Y también al último me operaron de las hemorroides. Usted es devoto de la Virgen de Guadalupe porque le falla hasta la selección. ¿Por qué? Pues porque no les es efectiva y además era la patrona de Fox, creo, ¿no? No, pues le pasó de todo. ¿Qué le pasa? ¿Es usted de Guadalajara? No, de Guanajuato. Ah, bien. Y ¿De San Francisco del Rincón? No, de Celaya, Guanajuato. Ah, bien. ¿Ya sabe quién va a ser el presidente municipal de Celaya? El no me hable de Marta Sagún. No me hable de eso, porque la verdad ahorita acabo de ver, precisamente por eso llegué tarde, porque el lugar donde yo hacía mis ejercicios diarios, cotidianos, yo ya soy pensionado y jubilado, lo están invadiendo los señores del PRI gobierno para hacer el deportivo, el parque, privatizarlo, y están queriendo hacer también una alberca dentro del parque, ya que de por sí está chico. Pues ahora ya... Me lo voy a tener que sacar de aquí en la cajuela. No le hace. Ya llegaron los granaderos. Pero a ver qué pasó con todos esos trastornos. Pues ahora resulta que cuando yo ahorita el problema es que yo como mi comida normal, pechuga, y me dan un cólico tremendo en el estómago. Perdón, cólico viene de colon, papá. Bueno, me da ahí está el problema, cólico viene de colon, el colon es el tiro, no puede dar cólicos en el estómago. Bueno, dolor de estómago al grado de que tengo que ir a evacuar o al baño, pero inmediatamente. Esto empezó a raíz de que me operaron de las hemorroides. Actualmente... ¿Cómo? Lo operaron de hemorroides, sí, y a usted le duele el estómago y tiene reflejo gastrocólico y tiene que ir a operar. Sí, porque tengo la gastritis y la colitis. Bien. Y actualmente ese es mi problema muy grande porque no puedo comer andando en la calle, porque si no sería un problema bastante grande. Pues es automático. Así es. Ingresa y desingresa. Así es. Come y descome. Así es. Bien. En este sentido, ¿cómo se está usted tratando? Si es jubilado, tiene una pensión, tiene alguna... Sí. ¿Es usted derechohabiente de algún... Del ISSSTE. Del ISSSTE. Del famoso ISSSTE. ¿Famoso por qué? Pues porque nada más le dan a uno a tole con el dedo. Ah, bien. Tengo ¿Y sirve años... para el estreñimiento? No. Tengo años tomando omeprazol. Omeprazol. Sin metidina, sí. Los esos senócidos, sí, y pues sigue la misma cosa, no se ha cambiado de nada. A ver, vamos a ver qué opinan nuestros especialistas de un caso crónico como este, con pues múltiples afectaciones a segmentos del aparato digestivo, aunque no precisamente estreñimiento como es el tema del día de hoy. Por el contrario. Pero ¿cómo que sí se me dice que come y descome? No, es que el problema es que me dan ganas de ir al baño, pero no evacúo. O sea, nada más es la sensación y... Entonces puede comer en la calle y ya se va con todo y su sensación a su casa. Y pues el dolor está fuerte. Y aparte de eso, como eso de las 7 de la noche, es cuando pues sí me voy al baño.
pero haz de cuenta que es piedra, al grado de que he tenido que tomar ciertas... Dígalo, no le saque ciertas... Bueno, me lo he querido, más bien me lo he sacado con la mano, pues claro, si se impacta tiene que hacerlo así, a veces se pone guantes, a veces no. A veces. A mano limpia. Pues, ok, Doc, así está la cosa. Bueno, a ver qué nos recomiendan nuestros especialistas en un caso como este. ¿Qué le pueden decir? Bueno, esta situación es muy común en el consultorio, que llega el paciente y no solamente refiere estreñimiento, sino que hay sobreposición de otras enfermedades gastrointestinales. Entonces, yo estoy de acuerdo con la doctora en que hay que ver al paciente en forma integral. En su caso, los pacientes que son mayores de 40 años, el abordaje del estudio es diferente, porque ya se tiene un grado más alto de que, bueno, estas alteraciones ya no sean únicamente funcionales, sino orgánicas. Descartar alteraciones de tipo inflamatorio, infeccioso, neoplásico. Siempre hay que pensar en las etiologías más frecuentes y luego en las etiologías más raras. Entonces, efectivamente, bueno, hay cronicidad en su padecimiento y por el mismo hecho que usted dice que tiene Doctora, perdón que la interrumpa, vamos a ir a un corte, pero okay. Regresando, ¿le pueden dar un tratamiento, una solución? Sí, claro. Con eso nos vamos a cortar. Esta receta también es para estreñimiento, pero es para los adultos mayores. Recuerden que las recetas de estreñimiento no son igual para todas las edades. Por eso diseñamos esta agua de limón con chía y con linaza. Recuerden que un agua con fruta o con limón lleva de preferencia muy poca azúcar. El azúcar mascabado lo utilizamos porque es más natural, a comparación de las azúcares refinadas, nos ayuda más para todas las edades, pero en nuestros pacientitos mayores, pues vamos a tratar de utilizar lo más natural posible. Aproximadamente le vamos a poner unos 2 o 3 limones, dependiendo del gusto de nuestros pacientes. En este caso, bueno, siempre se pone primero el azúcar para que después el sabor del jugo de limón se fije. La chía, esta semillita tan pequeñita y tan maravillosa, igual que la linaza, nos ayudan los dos. De una vez voy a dar las propiedades de los dos. Los dos producen ese moco. Ese moquito es omega 3. El omega 3, aparte de fluidificar la sangre, nos ayuda a desinflamar las articulaciones en los adultos mayores, nos ayuda también a mejorar la memoria, pero ese moco va a lubricar el intestino. Ayuda a que las heces fecales estén bien formadas, que no estén duras y que no ocasionen una molestia cuando se está eliminando la materia fecal. En ese aspecto, le vamos a agregar una cucharada, eso lo podemos poner también al gusto, puede ser una cucharada, pueden ser 2 cucharadas, pueden ser 3 cucharadas, cada uno de ustedes lo va a hacer a su gusto. Igual la linaza le podemos agregar de 1 a 3 cucharadas y en este caso, bueno, pues nosotros esta agua la podemos estar tomando de preferencia durante todo el día. La podemos dejar remojando un rato, va a soltar el moquito, lo mezclamos muy bien antes de servirlo y provechito, les va a ayudar muchísimo, les nutre y les va a quitar el estreñimiento. Paciente con estreñimiento crónico llega a tardar hasta 7 años a llegar a pedir ayuda a una consulta a un especialista. Están tan acostumbrados a esas alteraciones que lo ven como normal. Un trastorno funcional es el que la gente le dice colitis o colon irritable o nosotros síndrome de intestino irritable. Otras manifestaciones como diarrea.
y otra tercera presentación que tiene un componente mixto, diarrea y estreñimiento, se van alternando. Una yoga certificada, tú sientes literalmente cómo va saliendo, cómo decimos en medicina, cómo canalizas gases. Recomendaría a la gente que está en oficinas hacer una yoga certificada para que puedan tener un resultado interesante. Ahí en la oficina usted puede hacer 5 minutos de yoga, bien específica para lo que quiere hacer y le puede funcionar muy rápido. Los medicamentos tienen indicaciones precisas. El consumo crónico de xenócidos también altera el movimiento, la peristalsis del intestino. Debe consumirse 1 litro por cada 20 kilos de peso. ¿Por qué? Porque tiene que ir de acuerdo a la masa corporal. La mitad debe ser de agua natural y la otra mitad debe de ser agua de sabor. Vamos a hacer una tercera posición, se llama la posición de la vela. Vamos a hacer una variación suave de Sharvangasana. Entre sus mayores beneficios está quitar constipación, va a tonificar y desintoxicar tu hígado y tu vaso, va a hacer un trabajo profundo sobre la tiroides y va a generar más jugos gástricos, entonces vas a tener la posibilidad de digerir mejor. Vamos a poner una cobijita para que los huesitos no nos lastimen contra el piso. Entonces me voy a sentar, les voy a recomendar que se sienten suave cerca de la pared y que peguen antes de meterse a la posición completa, peguen su coxis hacia la pared, como si se fueran a quedar dormidos de ladito. Esto me va a ayudar a ya no tener que acercarme a la pared tanto. Voy a intentar, en la medida de lo posible, que mi coxis alcance la pared, ¿sí? Voy a poner mis piecitos y voy a llevar mis brazos detrás de la cabeza y con mucha suavidad, sintiéndome muy cómodo, voy a empezar a elevar mi cadera hacia mis hombros. Noten que sus piecitos tienen que estar a la altura de la cadera y yo voy a ir tan arriba como me sea cómodo. Puedo ir un poquito más arriba y mis hombros siempre me están rechazando del piso. Me mantengo unas 3 a 5 respiraciones y voy a bajar lento, vértebra por vértebra. Y vamos a repetir. Si mis pies están abiertos, mi espalda se va a ver afectada. Entonces, los cierro a la altura de mi cadera, voy a estirar mis piernas, voy a quedarme descansando, dejando que la sangre baje. No te puedes levantar rápido. Necesitas hacerlo muy suave y muy lento. Entonces, si estás muy cerca de la pared y sientes que no te puedas levantar, te vas a ir arrastrando como un gusanito hacia atrás. Suave. Me voy arrastrando, no tengo prisa por salir. Flexiono las rodillas hacia mi pecho y las dejo caer hacia un lado. Y entonces voy a poder usar mis manos nuevamente para salir de la posición. La cabeza nota que siempre sube hasta el final. Hay 2 cosas, porque tenemos el tiempo encima, que me gustaría ver. Uno, un comentario que nos tiene que hacer una llamada extraordinaria. Y otro, hablar sobre el estreñimiento como un síntoma que acompaña a algunas enfermedades crónicas, muy frecuentes también en nuestro medio, y que no es precisamente una enfermedad en sí, sino aquí sí es un síndrome que va a acompañar a la enfermedad principal. Dice la señora Susana de León, mi pequeño de 2 años tiene un problema de estreñimiento. Este lo presenta desde que nació, nunca hizo popó al nacer, bueno, nunca evacuó al nacer y tuvo enterocolitis, por lo que tuvieron que operarlo de emergencia y solo repararon la perforación, pero no tomaron ninguna muestra. Perdón. Pues no nos dice antes qué perforación, dice que no tomaron ninguna muestra para saber cuál había sido la causa del problema. Quedó con un, me dijeron los doctores que se dice ileostomía, que le cerraron hasta el 1 año y medio de edad. Continuó con el cuadro de estreñimiento y lo dieron de alta, recetándole xenócidos. Respondía bien a estos, a los de glicerina. Poco a poco dejó de responder hasta que ahora controla su estreñimiento aplicándole 1 al día y otro edema de Flit. Ahora el cirujano... Enema. Dice, ahora el cirujano me habla de una posible enfermedad llamada Hirschsprung.
en el mes de octubre le van a hacer... Hirschsprung. Sí, es una oclusión intestinal en niños, sí. Sí, ahorita, es que le comenté al doctor y nos iban a aclarar todos estos puntos y dice que le van a hacer una biopsia para descartar o confirmar ese diagnóstico, pero quiero saber de qué manera me pueden ayudar, ya que una de mis preocupaciones es que cuando lo hospitalizan solo lo puedo ver 2 horas al día y esto lo estresa. Además le hacen varios tactos rectales. ¿El que lo vea lo estresa? No, o el que no solo lo vea 2 veces al día. Porque a veces sí ver a la mamá estresa muchísimo, como ver a la Pero tiene pareja. 2 años, doctor. No, Por eso lo dice la señora. ¿Qué le pueden decir? Es un paciente grave, que hay que, es decir, si lo está viendo el gastro, pues es importante platicar el caso. Yo creo que es un poquitín complicado dar por lo menos en mi caso, un veredicto. A mí lo que me gustaría ver con ellos, y antes de que se me escape, junto con el paciente, es ver qué alimentos está comiendo. Seguramente tiene una dieta adecuada, pero a lo que voy es que por ejemplo, este síndrome de Hirschsprung es un síndrome relativamente raro, el cual, insisto, debe ser tratado por el especialista o incluso el subespecialista. Seguramente lo están viendo en El Salvador Subirán, que es uno de los hospitales más importantes a nivel Latinoamérica de nutrición. Y a lo que quiero llegar es que me gustaría compartir con ustedes alimentos que pueden ayudar demasiado a los pacientes, ya sean niños, adultos o incluso abuelitos, a los de la tercera edad, que sería la espinaca, el pepino, el jitomate, básicamente estos 3, fíjense. Incluso mezclarlos algunos de ellos con jugo de toronja, y el nopal es un elemento bien interesante por la fibra que trae. Adicional a esto, ver fibras solubles. Platicaban un poquito el salvado. Hay otros alimentos que están haciendo con fibras solubles en el mercado, se llaman alimentos de diseño, un tipo de galleta. Otro importante es la sábila, pero no cualquier tipo de sábila, sino Barbadensis miller, es la especie ahora sí que específica de planta, y en la cual hay que filetear o hay que tomar la pulpa para dárselo al paciente. En México hay marcas muy interesantes que lo tienen ya en altas concentraciones y que pueden ayudar al paciente a mejorar el tránsito intestinal, porque son diferentes situaciones. Preguntan también rápido, dice, ¿qué tanto ayudan los lavados intestinales para tratar el estreñimiento? El exceso no es recomendable porque también favorece procesos inflamatorios y también el hecho de que se estén haciendo continuamente no deja de ser una agresión. Entonces, cambios en el pH, también en la microbiota, entonces esto no es favorable. Puede ser una medida en caso de un estreñimiento agudo, pero así en forma permanente y continua no es recomendable. Mire, había incluso en el caso que nos presentó el doctor sobre su paciente homosexual, que además pues, tiene algunas otras cosas quizá, hay una parafilia. Para quiere decir más allá como paranormal, como parapsicología. Las parafilias no son perversiones sexuales, sino son conductas y variantes sexuales que pueden llegar a ser patológicas y severas. Hay una parafilia que se llama clismafilia. En la clismafilia el individuo obtiene placer sexual, erección y eyaculación a veces poniéndose lavativas. Entonces, cuando en el siglo XVIII, en el siglo XIX, los enemas eran muy frecuentes como tratamientos, pues obviamente hubo, como el señor Kellogg, el de los cornflakes, que tenía una clínica en los Estados Unidos, y a cuanta persona se dejaba y se ponía en disposición, le ponían lavativas todo el santo día. Claro, tenía una muy, pero muy respetable cantidad de pacientes que iban buscando la estimulación prostática, que es el punto G masculino. Entonces, sí hay que tomar también en consideración tanto lo que se sabe, lo que puede pasar, y cuando existe una patología ya específica, como en este caso, ponerse muchos temas con el objeto de sentir placer se llama clismafilia. Pero lo que yo quiero preguntar a los especialistas antes de irnos es qué pasa con enfermedades, por ejemplo, como la insuficiencia renal, como el mal de Parkinson, como el hipotiroidismo, porque son generadores en forma secundaria de estreñimiento, y además muchos de los medicamentos que se usan para ello, por ejemplo en el caso del Parkinson, son anticolinérgicos y causan estreñimiento, como causan estreñimiento los antidepresivos tricíclicos y los ansiolíticos. Los psiquiatras tenemos una gran experiencia en ese sentido, porque la queja fundamental después de que suben de peso algunos pacientes con los tratamientos es el estreñimiento. Entonces lo tenemos que ver porque muchas personas que lo padezcan tienen que advertirle al médico tratante: estoy padeciendo esto y esto, o estoy tomando tales y cuales medicamentos. Bien.
hablando ya de los medicamentos, es uno de los puntos más importantes para tratar este tema del estreñimiento, porque en las enfermedades crónicas, pues la mayoría de los pacientes están sobremedicados. Y vuelvo a repetir, cada enfermedad está determinada con la función, o más bien disfunción de un órgano. Mencionaba usted hipotiroidismo. Hipotiroidismo, estamos hablando que el que está trabajando mal es hígado. En una insuficiencia renal. Perdón, ¿el hipotiroidismo lo que está funcionando mal es el hígado? Sí, el hígado es el que está provocando que la glándula tiroides esté trabajando mal. Nosotros en clínica lo que hacemos para curar hipotiroidismo es tratar al hígado y se cura. En ese caso, insuficiencia renal, la mayoría de las veces, ¿verdad?, es ocasionada por el paciente diabético. Entonces ahí el problema tenemos que tratar tanto vaso como hígado. En consecuencia, el riñón solo va a responder. Nosotros no tratamos, desglosamos, sino unificamos al paciente y al curarlo al paciente se cura todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque cada nombre de una enfermedad no es más que una alarma, una alerta que está avisando el cuerpo para decir, estoy mal, estoy trabajando mal. Y le doy la pastillita y le quito el dolor y se prende otro. Y así vamos. Los medicamentos, como bien decía usted, doctor, están clasificados como calientes y fríos, como yin o yang. Los analgésicos son medicamentos calientes, ¿sí? Los antibióticos son medicamentos fríos. Entonces, imagínense, ¿qué estamos calentando o qué estamos enfriando al paciente? Nada más. Manejando con base en ¿qué? En el manejo de los líquidos. De ahí parte el estreñimiento. El estreñimiento no es más que la pérdida de esos líquidos en la sangre del ser humano. Bien, pero podemos hablar, por ejemplo, en términos de medicina homeopática o alopática, que es la que más frecuentemente conoce el público. Por ejemplo, los anticolinérgicos son medicamentos que van a tener acciones básicamente para quitar espasmos o contracturas, pero también tienen funciones muy importantes, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Durante muchos decenios, lo que se usaba precisamente eran anticolinérgicos. Y los medicamentos psiquiátricos tienen efectos anticolinérgicos en su mayoría. Una de las cosas que podemos advertir es cuando el paciente dice, doctor, estoy tomando mi antidepresivo y se me seca mucho la boca. Lo segundo que dicen es, me estreño. En este sentido, ¿qué se puede o qué se debe hacer? Bueno, son alteraciones crónicas en la fisiología normal del tubo digestivo. Uno de los neurotransmisores estimulantes del movimiento es la acetilcolina. Entonces, los medicamentos actuar a este nivel, pues bueno, no estimulan adecuadamente el movimiento y entonces eso favorece que retrase los movimientos peristálticos. Entonces, esto podría ser una de las explicaciones fisiológicas. En el caso de la insuficiencia renal, son pacientes que generalmente son complicaciones de mucho tiempo de enfermedades metabólicas, como la diabetes. Entonces, aquí hay deterioro de acuerdo a la cubierta que cubre a los nervios, que es la mielina. Entonces, esa degeneración repercute también en la inervación, en el movimiento, y también favorece que el movimiento disminuya. Bien, voy a hacer una pregunta que va a ser difícil para nuestros compañeros, pero también lo es para los estudiantes. ¿A qué especialista debe acudir una persona con estreñimiento en primer término? A ver, allá hay una opinión de un compañero. Sí. Bien. Bueno, ¿usted a quién iría? Bueno, yo a mi criterio iría con un nutriólogo de inicio. ¿Por qué? Porque siento que o veo en las personas que la causa de ese estreñimiento está en su alimentación. Es la causa primaria, se podrá decir. También existen personas que por ciertas patologías tienen a lo mejor ese estreñimiento, pero la causa primaria sería la alimentación, cambiar esa alimentación y llevar un buen aporte de fibra, un buen aporte de agua. Entonces,
ese sería, yo acudiría de primera instancia a un nutriólogo. Doctor, con fibra no se refieren, están preguntando a los cereales de caja, ¿verdad? No, si lo quieren, no. Es que lo están preguntando, si lo quieren aclarar. Sí, no, bueno, los cereales de caja, y hablando de este señor Kellogg, sí, que sí existió, y que efectivamente la idea era tener unos desayunos saludables, y que todo se tergiversó desde mi punto de vista, es que ya son almidones o harinas que se absorben muy rápido, y aparte dulce. Entonces eso es lo que estreña al paciente. Junto con los pseudo o falsos jugos y las falsas lechitas que le dicen los papás y las mamás, que le digo, no le digas ya la leche se va a enojar, no le digas esa barbaridad leche, ¿no? Es decir, eso trae una gran cantidad de calorías que lo que va a hacer es va a estreñir al paciente. Es lo primero que yo comulgo con lo que está diciendo. De lo que menos sabe el médico cuando egresamos es de nutrición. Tienes que ponerte a leer y a revisar y a ver con tus pacientes y en ti lo que estás diciendo y haciendo para entonces tener una... De nada, chicas. Pero hay que ir con el nutriólogo. Sí, una de las primeras líneas de tratamiento es modificar los hábitos higiénico-dietéticos. Sí, así es. Sin embargo, también tenemos que recordar, por favor, a los compañeros, que efectivamente hay situaciones anatómicas, podríamos decir congénitas, en la formación o en la mala formación de algunos órganos, que hacen que el colon, por ejemplo, en personas muy delgadas, antes se llamaban leptosómicos asténicos, haya el colon transverso esté muy colgado, o hay algo que se llama colon perezoso, o hipoactivo. Entonces también tenemos que tomar en consideración, los nutriólogos nos van a hacer el favor de decirle, después de una buena historia clínica y después de su dieta, por favor acuda a un especialista. Y los queremos invitar el próximo lunes, doctor, precisamente se va a hacer el tema, colitis y gastritis, ¿verdad? Colitis y gastritis, para que dejemos de usar los términos que me duele la panza o el estómago, como lo hemos estado usando, a pesar de que todo mundo tratamos de entender de qué nos hablan. Pues muchísimas gracias a los compañeros estudiantes que ahora sí participaron muy bien, muchas gracias a los jóvenes, muchas gracias a nuestros especialistas y al público generoso con nosotros como todos los días. Buenos días.